Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Un especial saludo para todos. Me alegra mucho que nos estén acompañando. Estamos dando esta batalla en las diferentes áreas en las que nos hemos propuesto desde hace muchos años. Para nadie es un secreto que esto que hacemos surgió precisamente como una respuesta a ataques de la fe a la fe que empezaron a ver en su momento desde hace bastantes años, y de ahí pues nos fuimos abriendo a temas como la ideología de género, el aborto, el socialismo del siglo XXI, etcétera. Eh, Nos ha llamado mucho la atención, hemos estado, digamos, viendo desde la distancia el caso del señor Fernando Casanova. Hemos visto cómo sacerdotes muy sabios, muy jóvenes, han venido alertando, informando sobre lo que ha pasado con este señor, que es como un predicador que venía del protestantismo, se hizo católico y luego el señor se sale de la iglesia. Hoy informó que se salía de la iglesia. Sin embargo, hay un antecedente, y es que hizo muchas publicaciones, y valga la redundancia el término, públicas, donde la verdad es que era y es supremamente bajísimo, de un nivel que da mucho que desear. Sus publicaciones ofendían a los fieles, ofendían a la jerarquía, ofendían a la estructura de la iglesia, y eso se fue incrementando hasta el punto de que, bueno, ya el Señor dijo y dijo de manera engañosa, de manera con muy poca altura, que no se iba de la Iglesia Católica, pero que se iba de la Iglesia Católica Romana, y puso en sus redes que según el credo él era católico. Entonces, aquí, bueno, hay unas publicaciones acá de las personas que nos están viendo. Vamos a leerlas en un ratico. Entonces, hemos querido mirar el tema de Fernando Casanova. Hoy hicimos un pequeño short, pues casi short, de un minuto larguito, hablándole a él sobre el tema de lo que hizo, de cómo ha pretendido engañar al público, que es la razón y la motivación principal para hacer este tipo de programas, y el video corto que hicimos, ya que si él decide irse, pues se va, o sea, cada uno es libre. El problema es que no solamente venía haciendo daño, sino que quiere hacer un daño superior, confundiendo a los incautos, diciendo que él sigue siendo católico, pero que no está en la Iglesia Católica de Roma. Bueno, con lo cual empezamos a ver una mala intención. No hay una honestidad intelectual. Hay más bien, y se evidencia, una deshonestidad. Entonces, eso motivó este programa. No se sale de nuestros temas porque, por eso lo dije en el antecedente, iniciamos nosotros nuestra batalla hace muchos años con estos temas precisamente. Y así lo conocen aquellos que desde hace mucho tiempo nos conocen. Entonces, vamos a escuchar a algunos sacerdotes que venían alertando, que venían señalando lo que estaba pasando,
Posteriormente vamos a escuchar a Casanova y vamos a ir analizando cada una de sus frases como hemos hecho con presidentes, con algunas personalidades cuando nos hemos propuesto ver lo que hay detrás de el discurso. Entonces miremos estos sacerdotes, vamos a escucharlos, unos segmentos previos para que veamos lo que venía pasando con el señor Casanova. Esos grupos. Al primer grupo es Fernando Casanova el que publica. De eso no puede haber duda. Segundo grupo, probablemente estás unido afectivamente a él, pero si es que ves lo que te voy a mostrar, te va a ayudar a romper ese lazo, para que abras los ojos y te des cuenta de lo que él está haciendo. Y tercer grupo, a los que en la práctica piensan como él y siguen también su línea, ¿no?, actual, su postura, decirles sencillamente que si son cristianos, si quieren seguir realmente a Cristo, quieren ser fieles a Él, ¿cómo van a actuar de esta manera? ¿Es posible que un cristiano actúe así? ¿Jesucristo actuaría así? Y que esto les lleve a una reflexión, sencillamente. Ok, vamos entonces a ver esto. Fernando Casanova viene con este talante de publicaciones desde hace muchos meses, ¿sí? Normalmente los publica, luego los borra, a veces los vuelve a publicar, a veces publica con otras palabras el mismo pensamiento. Ese es el nombre de la cuenta, Fernando Casanova, y acá tenía antes EWTN, ¿no? Actualmente ya lo ha cambiado. Dice, la Iglesia Católica Romana está llena de Mari, Nes, desde el Vaticano para abajo. Son casi todo Mari, Nes. Y continúa con la misma palabra, que obispos, nananá, no supieron qué hacer con sus americanas, nananá, asias, para tocar a, ok, ahí está esto. A ver, si a mí me hackean una cuenta, ¿qué puede pasar? Y publican cosas. Lo mínimo que tengo que hacer es, en otra red social, aclarar la situación. Porque un hacker no me va a hackear todas las cuentas. Lo que sucede con él es que durante todos esos meses nunca ha hecho una aclaración. Y después de esto va y hace una reflexión. También ha hecho videos en YouTube. Atención, videos en YouTube donde él ha hecho reflexiones de la palabra de Dios. Y en este contexto de haber hecho esas publicaciones y no decir nada al respecto. El que calla, otorga. Eso está clarísimo. Por lo menos en algún video tuvo que haber dicho algo, pero absolutamente nada. Es realmente él el que está publicando esto, ¿no? Y de la forma que lo hace. Por favor, abran los ojos. En otra publicación dice lo siguiente: soy el único que digo la verdad. Nuestra iglesia está siendo dirigida por homosexuales practicantes. Se nananá entre ellos todos. Ya veremos si esta es la iglesia. Dame 5 años más. Ellos no aguantan. Su perversidad les consume. Tiene una fijación al respecto de esto, que si bien es cierto, alguien puede tener una preocupación lícita sobre esto, porque quizá escuchó de algo aquí, los obispos se han pronunciado sobre esto, el Papa Francisco también lo ha mencionado recientemente, o se ha escuchado de esto en Estados Unidos de sacerdotes que han tenido estas inclinaciones y por ello han caído en estos abusos y aquí y acá, pues uno puede tener esa preocupación evidentemente, pero luego hacerlo de esta manera y hablando de la iglesia, ¿no? Le recuerda a Fernando Casanova que eso también me incluye a mí, ¿no? Y también me ofende, pues entonces, muchísimo. Si tienen algún vínculo sentimental, afectivo, emocional, histórico, por favor, recuerden que las personas pueden cambiar. Y a veces para mal. Decía San Felipe Neri, también lo decía San Francisco de Sales, cada uno según su versión, si me aparto del Señor un segundo, el uno decía, me endiablo, y el otro decía, te traiciono peor que Judas. Santos varones, San Felipe Neri, San Francisco de Sales, que sabían de qué estaban hechos y que podían caer en las cosas más bajas. Y creo que tú también tienes experiencia de esto, ¿no? Que cuando te alejaste de Dios,
o cuando te alejas de Dios, ocurren cosas que desdicen tu ser cristiano, ¿no? Abran los ojos, por favor. Continúa. En otra publicación decía, somos una iglesia dirigida por homos practicantes. En los próximos años veremos si el Señor está con nosotros o somos su iglesia. Paciencia, solo un poco más. Apelando otra vez a esta cuestión, ¿no? Otra publicación con el mismo talante en Roma. La mitad son homo practicantes. La iglesia está en manos de esa gente. Y continúa, ¿qué va a hacer la iglesia con tantos sacerdotes homos que tenemos ahora mismo? Y pone ahí al público para que, o a sus seguidores, para que le respondan nada, promoverlos, unirnos, que cuiden a mis hijos. Entonces metiendo esa cizaña, metiendo ese pensamiento entre sus seguidores. ¿Por qué? Aquí viene una cuestión muy lamentable, y es que si él se quiere salir de la Iglesia Católica, no se quiere ir solo. Y si se quiere ir de la Iglesia Católica, entonces está como poniendo cizaña en medio del trigo para ver a cuántos me puedo llevar. Disculpen que lo diga así, pero todo está apuntando a esto. Si me preguntan, es mi opinión. ¿Sí? Es mi opinión. Si él está pensando en salirse o ya está declaradamente fuera de la Iglesia Católica, aunque quizá no se ha pronunciado ningún obispo, pero él ya está excomulgado, ¿qué es lo que una persona en esa situación haría? Pues voy a ver a cuántos me llevo. Porque si me voy allá, para que también me sigan. Porque también eso tiene consecuencias no solamente de seguidores virtuales, sino que también tiene consecuencias materiales. Pues un grupo de personas que le sigue, pues también genera eso, ingresos, ¿no? Aquí un padre le ponía que la actitud de Fernando es de vacantista, que no cree realmente en el Papa, neoprotestante, reduccionista, sectaria, obsesa y esquizofrénica. Qué triste es presumir una conversión al catolicismo que nunca fue real, completa, comunional y que solo alimenta la paranoia de mentes como la suya. Aquí quizá yo no voy hasta ese punto de juzgar si realmente hubo o no conversión. Puede ser que sí, que hubo conversión, pero luego, como se suele decir, se desconvirtió. Puede ser, sí, no voy a juzgar. Aquí alguien le decía que nunca se convirtió realmente, pero puede ser que sí, pero luego el pecado mortal es así. El pecado mortal es así, no se endiabla. Y responde entonces Fernando, la Iglesia Católica Romana está llena de Mari Nanana, desde el Vaticano para abajo son casi todos Mari Nanana. Esa misma postura, esa misma forma de aversión, ustedes saben, según el video anterior que les había comentado, quien crea aversión, quien crea o fomenta el odio contra las autoridades de la Iglesia, contra el Papa, pues esto implica dentro de la Iglesia Católica una pena, ¿no? Porque uno ya no se sitúa hijo de la Iglesia, sino que ya se sitúa juez de la Iglesia. A mi consideración, no se ve que esté buscando como, digamos, me doy cuenta de un problema y quiero la solución. Como que no está buscando una solución, sino más bien como que quiere que la gente se entere de esto, meter más cizaña al respecto de esto, que si hay, repito, situaciones así dentro de la Iglesia, habría que buscar soluciones, pero más bien meter la cizaña y a la final, pues, y esto es a mi opinión, a mi consideración. Ahí está la opinión de este sacerdote que viene desde hace algún tiempo impactando las redes, dando sus opiniones, defendiendo temas de iglesia, verdades de la fe. Pero no ha sido el único. Él se llama un sacerdote millennial en las redes. No ha sido el único. Ha habido otros sacerdotes que han hablado sobre el caso de Fernando Casanova. Escuchemos al padre Rabasi, que también ha hablado de Fernando Casanova y de esta situación, porque esto que ocurre hoy, donde él publica su salida formal de la iglesia, me refiero a Casanova, se veía venir. Entonces miren lo que dice el padre Javier Olivera Rabasi al respecto. La gente las conozca, para hacer entrevistas, conversaciones, entrevistas, llamémoslo como quieran. Y hablé con varias personas. En aquel momento me acuerdo que hablé con el cardenal Berg, con un montón de laicos también.
Algunas fueron más polémicas que otras, algunas me censuraron el canal por eso un par de semanas, cuando fue, no me acuerdo, con una doctora que hablaba sobre el tema de los bichos estos que andaban dando vueltas supuestamente. Y entre otros, en el 2020 publiqué una entrevista con Fernando Casanova. Esta que está acá, el 23 de agosto del 2020, o sea, hace casi 4 años prácticamente, ¿no? Publiqué la entrevista con Fernando Casanova. Yo no lo conocía a él personalmente. Me pareció muy buena entrevista, la que hicimos, realmente muy buena. Y me contacté con él, no sé si fue por correo, no sé cómo llegué a Fernando Casanova. Y para que uno conozca la génesis, yo lo conocía desde haberlo visto alguna vez cuando era chiquitito en EWTN, ¿no? El famoso canal de la Madre Angélica, que en paz descanse, como un apologeta católico. Muy bueno, realmente, muy bueno. Convertido del mundo protestante al catolicismo, a la única iglesia verdadera. Alguno quizás no lo conozca, entonces en estos días han habido algunos tweets, no, en estos días no, en estos últimos meses hubo una serie de tweets que yo inicialmente cuando los vi me parecían raros, me parecían un poco extraños, me parecían, como decimos, fake o falsos, ¿no? Por ejemplo, un tweet, ¿no? Uno de los tantos. Algunos voy a leerlos, otros voy a saltearlos, ¿eh? O voy a dejar que ustedes lo lean porque son bastante fuertes. Un tweet, esto es hace poquito, soy el único que digo la verdad, nuestra iglesia está siendo dirigida por homosexuales practicantes, se tiran entre ellos todos, ya veremos si esta es la iglesia, dame 5 años más, ellos no aguantan, su perversidad les consume. A ver, en primer lugar, lo primero que pensé es que era mentira. Sinceramente, yo leí estos tweets o este tipo de tweets que se publicaban y después se borraban. Entonces yo cuando entraba después digo, qué raro, yo no los encuentro, hasta que me di cuenta que no, que eran publicados por el usuario de esa cuenta y después eran borrados, ¿no? Entonces cuando uno entraba de vuelta no los encontraba. Bien, por las dudas, si alguno no sabe quién es Fernando Casanova, me tomé el trabajo de buscar una fuente, que no es la mejor fuente, por cierto, que es Wikipedia, lo pueden encontrar ustedes, donde hay datos falsos y verdaderos, como sabemos, está todo mezclado, pero al menos alguna idea, si alguno nunca escuchó hablar de él, sobre todo la gente más joven, voy a leer acá. A ver, dice así, ha sido profesor, Fernando Casanova, ¿no?, de teología en el Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico, es puertorriqueño, boricua, ¿no?, les dicen, y profesor de Escuela Graduada Nacional de Consejería Pastoral. Cursó un doctorado en Historia en el año 99 en la Universidad de Sevilla, en España, y doctor en Teología por la Graduate Theological Foundation de Indiana, Estados Unidos. En 2004 fue profesor de Facultad de Teología en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, en Roma, famoso Angelicum. Y en 2005 ejerció el decanato de la Facultad de Teología de la Universidad Central de Bayamón. Fue pastor pentecostal, una rama del protestantismo, hasta el año 2002, ¿no? 2002, no hace y se hizo mucho. católico en el 2003, tiempos de Juan Pablo II. 20 Entonces, años. la conversión de Fernando Casanova es del año 2002-2003, tiempos de Juan Pablo II. En los últimos años ha acrecentado una actitud crítica frente al Papa Francisco, lo que según algunos implica una vuelta a su protestantismo original. Ha participado como conductor en varios programas de televisión de la cadena católica EWTN. Bien. Controversias. En el año 2022, esto es lo último que leo, ya dejo de aburrir, la comunidad hispana de Chattanooga, diócesis de Knoxville, lo invitó a intervenir en un congreso católico y el obispo de Knoxville, Richard Sticka, lanzó un comunicado en el que prohibía que en el congreso se hiciese en nombre de la Iglesia Católica porque en los últimos tiempos Fernando Casanova había hablado de manera crítica del papado de Francisco. Tras esto, Fernando pidió disculpas. Yo me acuerdo haberlas visto, haber visto un vivo que hizo, creo que o en YouTube o en Twitter, donde decía que iba a abandonar la predicación, con excepción de su canal de YouTube, y que se tomaría un tiempo para meditar, retomar las actividades y reflexionar.
Bien, reflexionar y después, en todo caso, retomar las actividades. Yo me acuerdo de haberlo visto. Fue así. Bien. Entonces, cuando veía estos tweets que les pasaba antes, ¿no? A ver si puedo volver acá. Cuando veía este tipo de tweets, nuestra iglesia está siendo dirigida por homosexuales practicantes. En primer lugar, yo me autopercibo, me autodeclaro y soy 100% heterosexual. Me encantan las mujeres. Me contengo simplemente porque es un voto de castidad. Y de alguna manera, los que están en algún cargo eclesiástico, nos vemos también involucrados en todo este tema, ¿no? Entonces, si dicen que todos los curas son homosexuales, bueno, miren, le quiero decir que en primer lugar no lo soy. En segundo lugar, conozco a muchos otros curas que tampoco lo son y que se contienen, ¿no? Y que hacen el esfuerzo todo diariamente, porque es un trabajo de la virtud diario. Uno, así como Job hice pacto con mis ojos para no mirar a doncella, bueno, también uno tiene que intentar hacerlo, sea joven, viejo, apuesto o no apuesto, uno sigue siendo varón, punto. Entonces no me identifico con esta frase, pero reitero, pensaba que era todo fake, era todo mentira. Wow. Porque me parecía raro, ¿no? Que yo, habiendo entrevistado a Fernando Casanova y después de todo su itinerario de trabajo y conversión al catolicismo, dijese estas cosas. La verdad que me parecía poco sensato. A pesar de la situación actual en la que se encuentra la iglesia, de la cual uno no es ajeno, ni uno tampoco es tonto. Uno sabe la crisis en la que nos encontramos, en la división que hay. Bueno, esto lo hemos hablado muchísimas veces, en que no te la cuento, ¿no? Bien, entonces corté por lo sano y el día mitad del mes de mayo de este año, yo tenía su WhatsApp, su contacto, y decidí contactarlo, ¿no? Y le pregunté si podemos conversar, porque me parecía que era, primero, si era cierto, pero si era verdad, si era falso, había que rectificar y decir, no, me han hackeado la cuenta, ¿no? Y si era verdad, había que hacer una corrección fraterna, punto. Bien, esto se encuentra, ya que estamos hablando con gente que conoce un poco el ámbito bíblico, en el Evangelio. Esto es súper evangélico, ¿no? El Evangelio es muy, pero muy claro. El Evangelio de San Mateo, 18, 15 al 18. Si tu hermano peca, repréndelo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. Si ellos no escuchan, dilo a la iglesia, y si no escucha, tampoco la iglesia sea para ti como un pagano y como un publicano. Bueno, yo no creo que se llegue al final, ni mucho menos de todo esto, ni para como pagano o publicano, no. Pero sí me pareció que, como sacerdote, habiéndolo yo invitado a mi programa para hablar, me tenía que sacar la duda, en primer lugar, si esto era algo fake o hackeado, o si era verdad. Hablé con él, hablé largamente con él, me reconoció que sí, que era verdad, que había él escrito esas cosas y que también él después las había borrado, ¿no? Y que estaba muy apenado por la situación de la iglesia. Bueno, como podemos estarnos muchos de nosotros en varios momentos de nuestra vida. Pero bueno, que había que tratar de vivir la vida de santidad, que no, bueno, en fin. La conversación privada son privadas y punto. Pero yo cuento de parte mía lo que yo intenté hacer, porque también yo me tengo que salvar. Y la corrección fraterna es el arte más difícil que puede existir, el más difícil. Pero hay que, si uno puede, con caridad, pero también con firmeza, y intentar hacerlo si uno está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Bien. Como estaba dentro de nuestras posibilidades, intentamos hacerlo. Bueno, en fin. Pasó el tiempo y yo veía que no solamente no cambiaba la situación, sino que a veces empeoraba. Y recordé rápidamente algo que yo mismo había escrito en el año 2017, ¿no? En el año 2017 yo escribí este librito llamado Luterándonos. Es un libro que salió cuando fue todo el momento de el aniversario, entre comillas, de la Revolución Protestante 1517-2017, donde algunas personas, incluso dentro de la iglesia, de altísima jerarquía, hasta ponían a Lutero como si fuera un testigo del Evangelio,
un gran apóstol, bueno, en fin, disparate. Entonces yo, los que conocen, es un libro muy cortito, lo debo tener por ahí atrás en la biblioteca, publiqué este libro con una mini vida de Lutero, y especialmente con extractos de sus propias obras, ¿no? Lutero, en sus propias obras, Lutero, por las dudas, las revoluciones de 1517, nos encontramos en el momento del Renacimiento, de dejar de lado todo lo que fue la cristiandad, el periodo de apogeo del cristianismo, donde la filosofía del evangelio gobernaba los estados, decía León XIII. Y había enormes, pero enormes abusos en la iglesia. Es decir, los papas no vivían como corresponde. Voy a citar a uno famoso, Alejandro VI, el papa famoso Borgia, ¿no? Tiempos de la época de Isabel la Católica y Fernando el Rey. Había tenido una mala vida, al menos como cardenal. Después, como papa, hay cosas discutibles. Yo tengo un capítulo entero en mi que no te la cuenta en 1 o el 2. Hay un artículo entero y está publicado en internet, creo también, sobre el papa Alejandro VI. Que en lo doctrinal fue excelente, en lo político fue excelente, pero en su vida personal dejaba bastante que desear. Bien, acá, cuando uno ve las obras completas de Lutero, se da cuenta que Lutero en realidad no ataca los abusos que existían en ciertas personas de la iglesia, heterosexuales, homosexuales, glotonería, simonía. Eso ha existido siempre. A ver, no es porque uno se encuentra en el 2024, vamos a decir, bueno, ahora recién son los abusos en la iglesia. Por Dios, o sea, los abusos en gente de la iglesia, quiero decir, ¿no? Bien. De hecho, uno lee a Lutero y Lutero dice eso. Yo no impugno la inmoralidad y los abusos, esto es sic, ¿no? Como están leyendo, sino la sustancia y la doctrina del papado. El papado para Lutero es la iglesia católica. Yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado, o sea, de la iglesia. Los votos monásticos, o sea, la vida religiosa. Él era agustino, fraile agustino, mal que la especie de los protestantes, era un fraile agustino, cura, ¿no? Mal ordenado cura, no tenía que haber sido nunca cura, un hombre pobre, quiero decir, lo desordenaron una vez que lo ordenaron, y el sacrificio de la misa. Importante esto, ¿eh? Lutero no ataca, como habitualmente se dice en los mitos o en las revistas de gente que no lee los libros, no lee las fuentes, no atacaba la ocasión que a él le sirvió quizás para hacer esa revolución. En sus textos, él es muy claro, él quiere cambiar la sustancia o la doctrina, como dice él en sus obras, de la Iglesia Católica. Por eso arma una iglesia paralela con la excusa de que vuelve a los orígenes. Por eso basta con que hoy un protestante con honestidad intelectual vea cómo vivían los primeros cristianos, los que estaban en los primeros siglos, o los padres apostólicos, ¿no? que decía San Justino, la Didache, que decían los primeros 3 siglos del cristianismo, por lo menos. Y se va a dar cuenta que lo que hoy él cree no es lo mismo que creían los padres o los cristianos primitivos. Eso le pasó al cardenal Newman, eso le pasó a Scott Hahn, eso le pasa a cualquiera. El que lee los padres de la iglesia, especialmente los apostólicos, no puede seguir siendo protestante. Se va a arrancar los pelos, pero va a decir, tengo que serme católico romano. ¡Ah, horror! ¿Y si está destruida la iglesia católica hoy en día? Bueno, es que la iglesia católica no son las personas de la iglesia católica. Ni siquiera es el papa. ¿Sí? Hay 2000 años enteros de doctrinas. Bueno, Lutero decía esto. Bien. Fíjense lo que dice Lutero. Son textos que están sacados. Yo tuve que desempolvar mi propio libro para esto. A ver, déjenme un segundito. Es café. Decía Lutero. Tiempos de Lutero, ¿no? Los cardenales y toda la gentuza de la curia son hombres por delante y mujeres por detrás, porque toda la iglesia del Papa es una iglesia voy a traducirlo, de prostitutas y de hermafroditas. O sea, esto es Lutero. Lutero, siglo XVI, 1500. Los cardenales y toda la gentuza de la curia son hombres por delante y mujeres por detrás, porque toda la iglesia del Papa es una iglesia de prostitutas y de
hermafroditas. O sea, que existía ya en aquella época, quizás, si le creemos a Lutero, algunos o varios, o no importa si son muchos, hombres de iglesia que no vivían bien su castidad, para decirlo de modo suave, ¿no? Pero pongámosle que no le creamos del todo. Pongámosle que existía nada más que uno. Bueno, uno o el 99,9% periódico, me da lo mismo. La iglesia es santa, cuando decimos la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hay que saberlo esto, porque si no somos unos ignorantes católicos, o paganos bautizados, como digo yo. La iglesia es santa no por sus miembros, es santa porque nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es santo. Algunos de sus miembros también son santos, ¿no? Son los que han llegado del cielo. Les decimos santos por eso, por analogía con el santo de los santos. Santos, 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 decimos Dominus Deus Sabaoth, ¿no? Señor de los ejércitos. Bien. Entonces, Lutero decía esto en su época. Y reitero, Fernando Casanova ha hecho mucho bien. Se ha pasado casi 20 años predicando, incluso contra el protestantismo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Ha pasado que se encuentra en un momento de gran crisis la iglesia, ¿no? Y en vez de poner las barbas en remojo, en vez de poner los pies sobre la tierra, en vez de decir, bueno, voy a intentar, si veo que hay malos ejemplos, ¿no? Aún de ciertos funcionarios eclesiásticos, aún de cardenales o del Papa mismo, porque no son infalibles en su conducta, o en su prudencia, o en su vida personal, o en su vida incluso política, de la prudencia política de que ha usado Tomás de Aquino, de su gobierno, quiero decir. Yo no por esto me voy a ir del lado de enfrente, de la vereda de enfrente, de la acera de enfrente, a tirar piedras. Lutero decía esto en 1517. Estos son tweets que se encuentran todavía hoy. Fernando cambió su tweet, decía antes Fernando EWTN, y después se empezó a llamar, porque lo tengo acá en el celular, en el teléfono, espérenme un segundito, porque me olvidé del nombre. Fernando se llama así, arroba Fernando Biblia. Bueno, no se va a borrar, pero no pasa nada. Arroba Fernando Biblia, se cambió el nick, digamos, ¿no? Pero es el mismo. Bueno, siguió diciendo, aún después de esa corrección que yo intenté hacerle, la Iglesia Católica Romana está llena de maricones. Desde el Vaticano para abajo son casi todos maricones. Igualito a Lutero. Por lo menos me dejó fuera. Bueno, capaz que pensaste en mí. Maricones que obispos, maricones no supieron qué hacer con sus americanas. Bueno, para tocar a niños inocentes. Bueno, no todos son así. Es verdad que el 80% de los abusos sexuales de algunos miembros de la iglesia, que por cierto es mínimo respecto de otro mundo, el mundo laical o protestante o qué sé yo, el 80% de esos abusos fueron abusos homosexuales, es cierto, hay que decirlo, ¿no? Fueron homosexuales que se metieron en la iglesia y después abusaron. Pero de ahí no se puede seguir dos cosas, que toda la iglesia sea así, ni tampoco que la iglesia acepte en su tradición y doctrina bimilenaria la homosexualidad. Por Dios, no se sigue en lógica, en una sana lógica. Es como si uno dijera, bueno, a ver, mis padres tuvieron una mala experiencia con su matrimonio, terminaron divorciándose, y por lo tanto hay que destruir el matrimonio católico, porque no, se dan cuenta, miren, tengo una mala experiencia. Si uno está viviendo un momento de crisis hoy en la iglesia, como lo estamos viviendo, no sé, ¿cómo decirlo? No se soluciona el canibalismo comiéndose al caníbal, sino santificándose. Cuando yo veo estas cosas, ¿no? Claro, uno ve apoyo a ciertos personajes como James Martin de parte de la jerarquía y nos duele, o al menos apoyos casi ambiguos muchas veces y nos duele, y pueden ser errores también esto, ojo. Pero yo no puedo decir, somos una iglesia dirigida por homosexuales practicantes. Yo ni lo soy ni practico. En los próximos años veremos si Dios está con nosotros y somos su iglesia. Paciencia.
Solo un poco más. Vaticano igual maricones, consta a todos. Wow. No es igual, no es lo mismo. No lo es. Y si hay algunos que lo sean, Dios quiere que se conviertan. Porque los sodomitas no entrarán al reino de los cielos, eso es bíblico también. Ya que hablamos de gente que sabe de la Biblia, yo me he cansado de hablar en que no te le cuenten el tema. Bueno, ellos dominan, mandan, les encanta que los acaricien. Estos son tweets que a veces se borran, a veces no se borran. Bueno, muy grave, gravísimo lo que narran estos dos sacerdotes que hemos escuchado. La verdad es que además es muy injusto porque hay sacerdotes que se están dando, como decimos popularmente, la pela por esta lucha, por esta batalla, y este señor generaliza diciendo que todos son puntos suspensivos, ¿no? Miren ustedes los sacerdotes que estamos escuchando, gente joven, gente que está dando la batalla, gente que sale a las redes a poner la cara. Y este señor que se suponía había hecho un proceso de conversión hace 20 años, pues no pasó, ¿no? Es decir, los trinos, como corrobora el padre Rabasi, de Fernando Casanova, y lo que escribía Lutero, que perdónenme, pero los escritos de Lutero parecen escritos de una pandilla, ¿no? Es decir, son escritos, muchos de pronto no lo conocen, pero son escritos despiadadamente groseros y grotescos. Entonces, y un último en esta primera parte, sacerdote. Vamos a escuchar al padre Toro sobre el tema de Fernando Casanova. Al parecer él también dio unas palabras. Miremos aquí a ver qué dice el padre Toro. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. No es la única de la romana, es también la ortodoxa, es decir, del rito latino y el rito ortodoxo. Y quisiera que pudiera explicar un poquito, porque no todas las iglesias ortodoxas son católicas. Eso hay que aclarar el punto allí. Entonces, en esa pregunta quería que usted pudiera orientar si eso es verdad, lo que estoy diciendo yo, o es falso. Eso es verdad. No todas las iglesias ortodoxas son, diríamos, apostólicas, ¿no? Que vienen con la sucesión apostólica. Sí existe la iglesia ortodoxa que trae la sucesión apostólica, pero no todas sí. Ahora, nosotros, como creyentes, existe la iglesia católica y existe la iglesia ortodoxa. Acá tenemos que acudir a la católica, porque la católica está en una comunión con Cristo total, Perdón. apostólicas. ¿No? Vamos a retrocederlo un poquito porque empezó a una velocidad superior, no se entendía. Miremos esto. No es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. No es la única de la romana, es también la ortodoxa, es decir, del rito latino y el rito ortodoxo. Y quisiera que pudiera explicar un poquito, porque no todas las iglesias ortodoxas son católicas. Eso hay que aclarar el punto allí. Entonces, en esa pregunta quería que usted pudiera orientar si eso es verdad, lo que estoy diciendo yo, o es falso. Eso es verdad. No todas las iglesias ortodoxas son, diríamos, apostólicas, ¿no? Que vienen con la sucesión apostólica, ¿no? Sí existe la iglesia ortodoxa que trae la sucesión apostólica, pero no todas son. Ahora, nosotros, como creyentes, existe la iglesia católica y existe la iglesia ortodoxa, a cuál tenemos que acudir, a la católica, porque la católica está en una comunión con Cristo total a través de su representante, aquel de San Juan 21:15, cuando Jesucristo dejó a Pedro como representante de la iglesia, como encargado de pastorear los obispos,
los curas y los laicos. No solamente a los curas o no solamente a los laicos, también a los obispos. La Iglesia Ortodoxa no estuvo de acuerdo con que el Papa Jesús le haya dado el encargo de gobernar toda la Iglesia. Y el obispo de Roma, pues es un obispo más, ciertamente que sí, es un obispo más, pero con el encargo de gobernar toda la Iglesia. Y está en Juan 21:15. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estos son los apóstoles. Y los obispos hoy día son los sucesores directos de los apóstoles. Podríamos decir, ahí estaban los obispos que el mismo Cristo había ordenado, o sea, instituido. ¿Saben qué significa obispo? Vigilante. Lo que iban a vigilar de la iglesia. Si no saben qué significa obispo, ¿qué son los obispos? En Hechos 20:28. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño, Mirad por vosotros, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, obispo, ¿para qué? para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es pastoreada por esos apóstoles que reciben el título de obispo, nombre de obispo, vigilante, que va a apacentar, a guiar el rebaño de Cristo. Pero cuando estaban reunidos los primeros obispos, los primeros encargados de pastorear el rebaño, de entre ellos Jesús escogió a un obispo como ellos, a un pastor como ellos, y le encargó el gobierno de toda la iglesia universal. Véanlo. ¿Otra vez? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí están los otros obispos. Más que estos. Ahora miren cómo le da la autoridad a Pedro sobre los otros obispos. Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. A los obispos los llamó corderos y a Pedro le dio la autoridad de apacentar. Esto lo niega la Iglesia Ortodoxa. Y es un error. Ciertamente que el Papa es un obispo, es un apóstol de Cristo. Pero lo que ellos no aceptan es que Jesucristo, de entre los otros, lo eligió a él. Y por eso nosotros, si tenemos la oportunidad de estar en perfecta comunión con Cristo a través del pastor que va a pastorear todo el rebaño, apacienta mis corderos. Entonces yo quiero estar en esa iglesia. No tengo para qué irme a una ortodoxa, donde ciertamente es apostólica, pero que no aceptan el Papa. Y peor todavía, en otra que se llama Iglesia Católica Ortodoxa, pero que no sea apostólica. ¿Qué es eso que no sea apostólica? Bueno, ustedes vieron la que fundó el difunto que se murió. La Iglesia Católica Reformada, que por aquí llegaron muchos. Y a lo mejor, sí, porque era difunto antes de morirse. Del alma. Ciertamente. Muerto en vida. Ahora, fíjense ustedes, fundó una iglesia, ¿y a quién se ocupó? ¿De acuerdo al problema que hubo cuando llegaron? Estaban y engañaron a muchos, y muchos se fueron por ellos. Bueno, ahí el padre Luis Toro empieza a hablar del tema de lo que sería, a lo que se mencionó, a lo que hizo referencia Casanova de la iglesia a donde él supuestamente se iba, ¿sí? La iglesia católica oriental, decía Casanova. Vamos a escuchar las palabras directamente de Casanova. Vamos a escuchar
a qué se refiere el señor Casanova con la decisión que tomó, ya que eso fue, estos videos, estos que estamos nosotros publicando, la del sacerdote millennial es de hace 2 semanas, la del padre Rabasi fue hace, pero miramos acá, fue hace 2 semanas también. Es decir, estas publicaciones de Casanova venían muy fuertes. Ellos hace 2 semanas salieron, pero hoy habló Casanova diciendo que se va. Vamos a escuchar ahora directamente a Casanova hablando de su salida de la iglesia. Miremoslo aquí. Mis razones principales para dejar la Iglesia Católica Romana. Esto fue hace un día. Miren lo que dice el señor Casanova. Esto es de viva voz de él. Este es él hablando. No es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. En este video espero darme a entender. Por favor, escuchen mis razones principales al respecto. Exactamente lo mismo que Lutero en su momento, es decir, él volvió a sus andanzas de su época de pastor protestante. Él dice que no va a pastorear, más adelante lo dice, pero volvió, digamos, a apostatar de la fe católica. Pero antes permítanme 2 aclaraciones. Primera aclaración. Cuando aquí diga Iglesia Católica Romana o expresiones derivadas, no lo hago como desprecio o de forma peyorativa, sino solo para ser más específico, porque el término católico no se limita a la iglesia que tiene su sede principal en Roma, sino también a otras iglesias antiguas que conocemos como orientales y también más allá, porque entre otros datos objetivos, sabemos que la nota de catolicidad quedó fijada en los credos apostólico y niceno para referirse a toda la cristiandad y no solo a la iglesia de Roma. De hecho, la iglesia oriental de Antioquía es más antigua que la de Roma y de la que hay pruebas concluyentes de que fue establecida o acompañada por Pedro, Pablo y Bernabé. Según Bueno, pero eso, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Es decir, la Iglesia Católica se extendió por el planeta. En su momento, el Imperio Español era un imperio católico que la hispanidad misma dice sobre el cual no se ponía el sol, y era católico y estaba pues por el mundo, ¿no? Pedro murió en Roma, los restos, la tumba de Pedro está en Roma. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿a qué viene esto? La verdad es que una de las grandes conclusiones, escuchando al padre Byron, escuchando al padre Rabasi, escuchando al padre Toro, es que básicamente este señor argumenta para decir por qué no va a estar en la Iglesia Católica, que todos conocemos, para no enredarnos mucho con lo que él empieza aquí a decir, y no se supedita al Papa. Básicamente es eso de que me voy de la Iglesia, pero no de la católica, porque católicas hay muchas y hay muchas. No, todo es para resumir que, y de hecho ha venido haciendo una guerra a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana frontal en sus redes, ¿no? Aquí lo que está tratando de legitimar es por qué se va
y da vueltas y se enreda y vuelve. Segunda aclaración. No es cierto que yo haya comenzado un catecumenado para hacerme miembro de alguna iglesia. Lo que he estado haciendo recientemente es visitar diferentes comunidades mientras rezo, estudio y sigo en discernimiento. Como quiera. Creo que el Señor me... Bueno, el discernimiento a Fernando Casanova no le sirvió para darse cuenta que inclusive si no estuviera hablando de la iglesia, sino de alguna secta o de alguna persona, sus trinos eran bastante desafortunados. Ese discernimiento y todo ese estudio no le sirvió a él para eso. Es lamentable. Conduce a la comunidad en la que muchos de ustedes me han visto. Si me decido a ello en el año 2025, podría comenzar el proceso de catequesis para ser admitido si ellos lo aprueban y me aceptan. A propósito, tengo que aclarar también, se trata de una iglesia en la cual no puedo ejercer pastorado alguno, ya que estoy viejo, honestamente se los digo, estoy viejo para meterme otra vez a un seminario. Bueno, ahí él está hablando de otra iglesia, no está hablando de la iglesia católica, apostólica, romana, que todos conocemos, de la cual él hizo parte por, al parecer, 20 años. Está hablando de otra cosa, no es la iglesia católica. Y además, no es conveniente para ninguna iglesia ordenar a un advenedizo y neófito que carece de experiencia con la tradición eclesial en cuestión. Así que no fundo ninguna iglesia, ni me voy para otra que me ponga las cosas fáciles o que me convenga personalmente. Aquí no se trata de qué es lo fácil o lo no fácil, porque estar en la iglesia católica, apostólica y romana o pretender cumplir con lo que el Señor manda de por sí no es fácil, no es fácil. O sea, si él dice me voy de la iglesia católica porque es que en la iglesia católica las cosas son fáciles, miente. Si él dice yo me voy a una que me la puso fácil, bueno, la verdad es que sí se la pone fácil, así él diga que no, porque es que obedecer no es fácil. Los católicos obedecemos a la tradición, a la palabra y al magisterio. Lo que él está haciendo es romper con eso, o sea que se la ponen fácil en cuanto a que sí le conviene para su nueva cosmovisión que está plasmada en los textos que publica en sus redes. Qué pena ser tan vertical, pero la verdad es que, como les digo, yo estuve varios meses viendo en la distancia, veía lo que expresó el padre Rabasi, y es que se acercó a la corrección fraterna, y él mismo mencionó, es muy difícil la corrección fraterna, pero como ya lo había entrevistado, tenía los contactos, lo trató de hacer de muy buena voluntad y se encontró con que, bueno, la verdad es que él reconocía sus publicaciones y demás. Bueno, entremos en materia. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia.
debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Bueno, él duró 20 años porque lo mencionó el padre Rabasi, era apologeta, es decir, defensor de la iglesia. Alguien me contó, no soy experto en Fernando Casanova, que este señor inclusive defendía la iglesia frente a temas como los protestantes. Se suponía que él venía de ahí, defendía la iglesia frente a los protestantes y duró 20 años para darse cuenta que donde estaba ahora, otra vez, no es. Es decir, estuvo con los protestantes, de ahí salió, dijo, no, aquí no es. Se hizo, comillas, católico, ahora dice, después de 20 años, aquí tampoco es. La verdad es que hablar en términos genéricos, pues no da ningún dato exacto, es decir, él dice, estoy en contra del magisterio porque ahí no está la verdad revelada. La verdad es que en la Iglesia Católica, tanto la tradición como el magisterio está basado en la palabra de Dios, en la revelación. Y claro, una revelación que se ha estudiado a través de los siglos por parte de la iglesia, por parte de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, y ha construido precisamente todo ese magisterio. Él no dice dentro del magisterio qué es lo que no le parece, porque hay algo que no le pareció. Él dice, no, esto no hace parte de la revelación. La verdad es que la Iglesia Católica conserva lo que se llama el depósito de la fe. El depósito de la fe es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, recibida por los apóstoles y de generación en generación hasta nuestros días. Por eso, la Iglesia Católica, si ustedes se fijan, es la iglesia más atacada del mundo. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la iglesia de Cristo, mediante la imposición de su poder temporal por sobre las demás iglesias católicas de Oriente y la neutralización de sus disidentes internos en Occidente. La verdad es que este es un discurso más de tipo político y además desfigurado, porque la Iglesia Católica tiene el rito oriental y es Iglesia Católica. Es decir, es Iglesia Católica en obediencia al Papa. Pero él menciona o da a entender que hay como una controversia, una batalla, una lucha, y por otro lado habla de la cancelación de sus disidentes en Occidente. Pues es que miren, si una persona dice que es católico y a la vez fuera disidente, pues no es católico. O sea, ¿cómo uno está en una comunidad de fe siendo disidente? Imagínese que usted va a un grupo de oración, por reducir un poco en pequeño y dar un ejemplo. Usted está en un grupo de oración y entonces hay 20 personas. Los 20 o 19 o 18 viven en la fraternidad que mencionan los Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades, y 2 dicen yo soy disidente y estoy en Occidente, y entonces hay una cancelación porque es disidente. No, si es disidente,
pues no pertenece a esa comunidad, no es de esa comunidad, no es parte de esa iglesia. Entonces esto es un sofisma de distracción, denota una confusión brutal. Imagínense la cancelación de sus disidentes en Occidente, o sea, ¿quién que se diga católico dice yo soy católico pero soy disidente? No, entonces si es disidente no es católico, ¿sí? Es como el que dice yo soy disidente del partido tal, no, pues entonces ya no es de ese partido, pero diciendo la cancelación de sus disidentes en Occidente. ¿Qué? ¿De verdad, Fernando? ¿De verdad? Y dice un suicidio intelectual. Un suicidio intelectual. La mayor intelectualidad en la historia de Occidente está al interior de la Iglesia Católica. 2000 años. Que un suicidio intelectual. Para él es un suicidio intelectual leer a San Agustín. La Suma Teológica de Santo Tomás es un suicidio intelectual. ¿De verdad, Fernando, para ti es un suicidio intelectual? Imagínense el nivel de orgullo de este señor. Un suicidio intelectual. Lean a Lutero, lean los escritos de Lutero y comparen con esta teletransmisión de Fernando y compárenlo con lo que escribe en los trinos que nos mostraron los dos sacerdotes anteriores, el padre Rabasi, que es doctor en historia, obviamente filósofo, teólogo, el padre Byron. Nosotros estudiamos, digamos los católicos, nuestra fe para llegar a la apostasía, a decir eso que estudié es un suicidio intelectual. Vea, uno se lee las confesiones de San Agustín o los textos de los padres de la iglesia y la verdad es que a lo único que deberíamos llegar es a saber que no sabemos nada. Este señor dice que es un suicidio intelectual. Increíble, 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 increíble. No solamente en sus redes ha tratado de homosexuales, que hasta los dos sacerdotes que vimos dicen, Fernando, qué pena, yo no soy homosexual. El padre Rabasi y el padre Byron. Y como ellos, miles y miles de sacerdotes que están dando la batalla en sus regiones, en sus países. Ustedes vieron lo que pasó con los sacerdotes en Nicaragua para que este señor salga de esta manera tan desproporcionada en las redes a tratarlos de esa manera. La verdad denota un nivel de deformación de su fe aterrador. Salió un laico a decírselo. Salió un laico. Se lo venían diciendo los sacerdotes. No escuchó. Lamentable, Fernando, eres un miope engreído en un orgullo que seguramente surge de una labor apologética anterior, pero la verdad es que tal vez por eso en 1 Corintios 13 San Pablo habla de que podemos tener el conocimiento del planeta, pero si no hay amor, no hay nada. Y ese fue el problema de Lutero y es otra vez, porque ya lo tuvo, el problema de Casanova. Estoy siendo honesto con mis hermanos católicos romanos y también en consideración y por respeto a la Iglesia Católica de Roma, ya que según ella misma lo ha establecido como doctrina y norma para su feligresía, todos deben creer todos los dogmas sin excepción.
De manera que hay que creer con fe divina, la totalidad e integridad de la jerarquía de dogmas o verdades de fe que ha establecido o reconocido su magisterio. Consideren, por ejemplo, lo dispuesto y mandado, lo ordenado en el Código de Derecho Canónico, en el primer párrafo del Canon 750. Dice, voy a citar, se ha de creer con fe divina, otra vez con fe divina y católica, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia, claro, y que además es propuesto por ella como revelado por Dios. Esto que viene ahora es muy importante. Presta atención, por favor. Ya sea por el magisterio solemne de la iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, escucha, por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Pero fíjate también en esto. Fíjate también que esto que les acabo de citar de forma íntegra es parte de una sección que se dedica a la función de enseñar en la iglesia. Se refiere a la función de enseñar en la iglesia. De manera que para enseñar y predicar en la Iglesia Católica Romana hay que sujetarse a todo lo definido y enseñado por el magisterio eclesiástico. Porque para ellos, esa jerarquía de verdades de fe tienen como fundamento de enseñanza y supervisión a la infalibilidad de la Iglesia expresada a través de sus obispos primero y del Papa como expresión máxima y definitiva. Y entonces díganme, ¿qué debo yo hacer cuando descubro por la historia como ciencia, según han tenido que reconocer muchos eruditos católicos, que muchas creencias, usos y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en los datos objetivos de la historia? Incluso cambian, se contradicen, inventan, tuercen la escritura y adulteran los escritos de algunos padres de la iglesia, sacándolos fuera de contexto y añadiéndoles elucubraciones filosóficas o rellenándolos con alegorías, mitos, leyendas y expresiones poéticas de supuesta piedad. Y además de literatura apócrifa, aunque ésta sea gnóstica o herética. Díganme, ¿qué se puede hacer cuando uno descubre que toda esa manipulación de fuentes tiene como propósito el establecimiento y desarrollo del papado monárquico y jurisdiccional del mandamás, que termina por contradecir el papado de honor o consultoría del que gozaba sanamente el obispo de Roma, según podemos comprobar entre los siglos II al IV. Bueno, hasta ahí. La verdad es que seguramente Fernando volvió a los textos del protestantismo que consultaba hace 20 años, porque es tal cual lo que aparece en varios de esos textos. Yo tengo acá el Código de Derecho Canónico de la Biblioteca de Autores Cristianos. Estaba siguiendo el texto porque la verdad, con todo lo que hemos visto de las publicaciones de Fernando, se genera desconfianza, por eso estuve siguiendo el texto. Puso una palabra, añadió una palabra que no estaba en este texto, la agregó él voluntariamente.
Aquí dice, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita. ¿Eso está mal? Aquí está diciendo la Iglesia Católica, este es el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Dice, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición. Ahí, como decimos popularmente, Fernando estaba abriendo los ojos. Seguramente él es el único que no sabe que la palabra de Dios primero se transmitió por tradición y luego se escribió. Primero se transmitió por tradición y luego se escribió, porque él le hace caras al hecho de que, ojos, pues, transmitida por tradición, ¿cómo va a ser eso? Él es el único que no sabe que mucho tiempo después de nuestro Señor, la palabra se empezó a escribir. Y sigue, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia, el depósito de la fe del cual habla, por ejemplo, San Pablo a Timoteo en el primer libro, donde le dice que conserve el depósito, cosa que no está haciendo Fernando, él no está conservando el depósito. Y que además es propuesto como revelado por Dios, el depósito de la fe que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles y de generación en generación hasta nuestros días, es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Claro, porque el magisterio, la tradición y la palabra de Dios conforman todo ese depósito de la fe que ha conservado las enseñanzas de nuestro Señor hasta nuestros días. De muchas formas, de muchísimas formas, el Señor, la palabra, lo dice. Aquel que cambie una de estas palabras, sea anatema, dice en el último párrafo de la Biblia, en el Apocalipsis, lo dice, refiriéndose específicamente a la palabra. En otros episodios dice, así sea un ángel de luz el que se te presente, mucho cuidado, mucho cuidado. Ojo, muchos grupos religiosos que hoy, gracias a la estatización de la iglesia, se hacen llamar, a la estatización de la fe, vía oficinas de asuntos religiosos, se hacen llamar iglesias. Muchas sectas, grupos con una fe desviada, grupos que han recortado la palabra de Dios revelada en su única iglesia, porque el Señor dice, tú eres Pedro, eres piedra y sobre ti construiré mi iglesia, no dice mis iglesias. Y de 2000 años para acá, grupos religiosos empezaron a recortar la palabra de Dios a lo que les convenía, a lo que querían. Y hoy, en nuestros días, vía poder coercitivo del Estado, dicen a través de oficinas como las oficinas de asuntos religiosos que ellos son iglesias, pero ojo, vea la vuelta que dio esto. Y entonces, por eso la iglesia sabiamente dice, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Eso para Fernando es un escándalo. ¿Y cómo así que vamos a evitar cualquier doctrina contraria? Ahora, habla de la iglesia como una monarquía. Claro, el reino de Dios que está en el cielo tiene una imagen en la tierra en su iglesia.
está Dios, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y delegó a su vicario en la tierra. Es la figura de una monarquía, claro. Hay una monarquía, hay unos, comillas, nobles, que son los obispos, hay un pueblo igual que lo habría en un reinado, que somos los fieles. ¿Eso no lo sabía Fernando en 20 años? Él no supo que era una monarquía. De hecho, la Revolución Francesa lo que hizo fue imitar la Revolución Luterana. La Revolución Luterana atacó exactamente igual que Fernando Casanova la monarquía en cabeza del Papa. La Revolución Francesa lo que hizo fue imitar eso y atacó a la monarquía en cabeza del rey, atacó a la nobleza en cabeza de los obispos. La Revolución Francesa replicó eso atacando a la nobleza, digamos la nobleza del reino en Francia, y atacó y masacró a los fieles. Estoy hablando del protestantismo, que fue replicado por la Revolución Francesa, que atacó y masacró al pueblo de Dios católico. Ustedes conocen la Vendée y todas estas matanzas de miles de católicos en la Revolución Francesa. Eso no lo sabía Fernando. Fernando, después de 20 años de, comillas, ser católico, no supo que estaba en una monarquía. Él no supo eso, que es réplica de la monarquía que está en el cielo. Por eso hablamos nosotros de las milicias celestiales, de los tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles son categorías, ¿no? Dentro de esa monarquía celestial que tiene a su Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego uno comprueba que a partir de esa época comienzan disputas vergonzosas por el poder y la supremacía imperial que concluyen con el Papa como jefe, Señor, vicario de Cristo, sumo pontífice, vicario de Cristo y sumo pontífice. Lo puso nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Él nunca supo, nunca se dio cuenta que era una monarquía en réplica a la monarquía del cielo, al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, que tiene sus súbditos. A mí no me duele decir que soy súbdito. Inclusive, ¿por qué no imitando a la Reina del Cielo? Ella se rebajó hasta el punto de decir que era esclava. Es decir, dentro de una monarquía, imagínense ustedes, está el rey, están los nobles, está el vulgo, el pueblo, y la Reina del Cielo, en vez de hacer lo que hace Fernando, se abaja y dice: yo soy esclava, es decir, el paria de esa sociedad, de esa monarquía. Ella se abaja porque, a diferencia de lo que está peleando en este momento Fernando, el Señor, y lo dijo cuando estaba con Pilatos, su reino no es de este mundo, que tiene una réplica, que es la iglesia, sí, pero no es de este mundo. Y por eso un obispo, como el obispo que fue expulsado de Nicaragua, que estuvo en la cárcel, siendo un noble dentro de la iglesia, un sucesor de los príncipes de la iglesia, que son los apóstoles, se rebaja, se abaja y reconoce el espíritu de la iglesia, que es el de servidor y esclavo del Señor. Eso nunca lo entendió Fernando. Etcétera. Me he dado cuenta de que ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, repito,
Ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada que ver con San Pedro y su identidad y posición en la iglesia primitiva. Él nunca se dio cuenta que el Señor replicó su iglesia triunfante en la tierra, en la militante. Él fue el único que no se dio cuenta nunca. Dice, no tiene nada que ver con lo que hizo el Señor con Pedro. No, lo que pasa es que él cogió a los sencillos y humildes, pero con ellos armó su reino en la tierra. Uno se sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente. El Señor le dio las llaves a Pedro. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad. ¿Y de dónde concluyen una cosa con la otra? Pero continúo. Y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora. Por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un sofisma, un argumento falso con apariencia de verdadero. O sea, vamos a volver a escuchar eso para que vean ustedes el nivel de, no sé cómo decirlo, porque pues ustedes saben cómo he sido yo a través de los años, pero digamos de estupidez, ¿no? Escuchemos esto. Nada que ver con San Pedro y su identidad y posición en la iglesia primitiva. Él dice que no tiene nada que ver con San Pedro y con su identidad y su posición en la iglesia primitiva. Recordarán ustedes que alguien que fue muy importante en la iglesia, que fue Pablo, que sí era instruido, que sí era docto, fariseo, en su momento, es decir, cuando se llamaba Saulo, cuando recibió la gracia de la conversión y tuvo un altercado con algunos que decían que aún había que circuncidarse. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, dice cómo Pablo decidió ir a presentarse ante Pedro y los apóstoles para tratar ese tema y escuchar lo que ellos mandaban en cabeza de Pedro y en vocería de Pedro. Este señor dice, él no tenía esa prelación, es falso, porque la prelación de Pedro es bíblica. Uno se sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente. El Señor le dio las llaves a Pedro. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad. ¿Y de dónde concluyen una cosa con la otra? Pero las llaves van inclusive mucho más allá de lo que dice Fernando Casanova. La gracia de abrir las puertas del cielo. Casi nada, casi nada. Continúo. Y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora. Por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. La sucesión apostólica que se dio de generación en generación, de hecho, los términos presbítero, obispo, diácono, los que lo conservan es la Iglesia Católica. El progresismo últimamente, recientemente, a través de esas comillas, iglesias donde hay una obispa, una señora que se pone clérima, un obispo que se pone clérima, no conservaron la sucesión apostólica. Me refiero a ese tipo de sectas o grupos que tratan de imitar. La Iglesia Católica ha conservado eso por 2000 años, claro que sí. Ahora este señor resultó diciendo que no. Y
históricamente está cómo hubo la sucesión de la persona que reemplazó a Pedro de generación en generación. Nosotros, los católicos, somos los únicos que podemos decir hay este número de sucesores desde Pedro hasta nuestros días. Históricamente están los nombres, están las tumbas. Ahora resultó que este señor dice que no, que no. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un sofisma, un argumento falso con apariencia de verdadero, o sea, premisas falsas que conducen a conclusiones equivocadas. Pero si es que ni siquiera se puede demostrar por medio de la Biblia, ni de los padres en general, ni la historiografía, que Pedro haya tenido sucesor inmediato, ni que las listas contradictorias de papas que hoy tenemos sean correctas. Las listas contradictorias de papas. No hay listas contradictorias. No hay listas contradictorias de papas. O sea, este señor, después de 21 siglos, digamos, ha querido venir a enseñarnos la historia, el magisterio a su manera, el papado a su manera. Increíble, ¿no? En cuanto a la Sagrada Escritura, entiendo que no podemos adulterar los textos desde ideas preconcebidas. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Bien, si uno se atiene a la estructura de ese texto en su contexto, verá fácilmente que la idea que resuelve Mateo 16, 18 es la identidad de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y no la entidad de Pedro como jefe máximo de la iglesia. De manera que la piedra sobre la que el Señor establece su iglesia es la confesión que hace Pedro en representación de los demás apóstoles. O sea, como Miren ustedes la contradicción. Él trata de rebajarle el poder a Pedro, es decir, que es lo que nosotros conocemos hoy como el Papa, le trata de rebajar eso. Pero él dice, mire la contradicción y no se da cuenta. Pedro responde en representación de los demás apóstoles. ¿Qué es lo que hace el Papa y ha hecho el Papa a través de 21 siglos? Representarnos a todos. Es decir, es la cabeza, es la vocería, entre otras cosas. Pero lo acaba de decir él mismo y no se da cuenta. Increíble, increíble. Sigamos oyendo los despropósitos. representante de los 12 y no como su jefe. Y si la intención era que La iglesia nunca dice que es el jefe. La iglesia se basa en la palabra de Dios que dice que seamos servidores. El Papa es el servidor de toda la iglesia, no su jefe. Lo que pasa es que, claro, como cabeza tiene que tomar decisiones. Qué pena con don Fernando, ¿no? Que a él no le guste eso, que es el espíritu anárquico de aquellos que cualquier tipo de orden lo quieren tumbar. Pero el Señor llamó a sus apóstoles a ser servidores. Pedro fuera el primero como jefe manda más. Porque entonces en la primera diócesis de Jerusalén, el obispo en propiedad era Santiago. Él no sabe que hay obispos en Jerusalén, en Roma, en Oriente, como él mismo lo dijo al principio, y que con el tiempo, pues tenemos obispos hasta en nuestros propios países. Entonces él dice, pero ¿por qué el obispo? Claro, porque hay un obispo. De hecho, les cuento una cosa, hay obispo
en el Vaticano, hay obispo en Roma. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, la verdad que este señor está absurdamente enceguecido. Lee lo que siempre hemos vivido, pero como si hubiese descubierto que el agua moja en un sentido contrario. Eso del papado como lo entienden ahora, basado en este texto, es una inclusión tardía. De hecho, la mayoría de los santos padres interpretan eso de sobre esta roca como se los he tratado de explicar aquí, y nada que ver con una jefatura de Pedro. Ustedes pueden descubrir esto en padres como Orígenes, Ambrosio, Cipriano y Beda, entre otros. Pero también tenemos San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 18, en donde algunos creen que se establece la primacía jerárquica de San Pedro sobre los demás en cuanto al cuidado y administración de la Iglesia universal. Ahí, una vez más, miran el texto desde el papado jurisdiccional, un anacronismo tremendo, y se despegan de la idea general del texto, en el cual trata sobre el restablecimiento, de eso trata el texto, sobre el restablecimiento de San Pedro en su ministerio, del cual él pensaba haber caído por sus 3 negaciones. O sea, que ahora San Pedro era certificado para pastorear el rebaño del Señor junto a los otros apóstoles, dado que a ellos se les había otorgado también el poder de atar y desatar para extender la gracia que viene del cielo, según Mateo capítulo 18, versículo 18. Miren, no quiero cansarlos. Tengo mucho que decir sobre estos asuntos y otros temas, pero quería ser lo más breve que pueda. Así que me estoy limitando a esta cuestión, pero vamos a seguir avanzando. En resumidas cuentas, descubrí que no existe el papado según la visión católico-romana, y que por lo tanto no es de institución divina. Este es un tema, yo creo que este señor, porque hay un oportunista que se mueve en ambientes de medios y en ambientes intelectuales religiosos, entre comillas, que es César Vidal, que es un protestante, y más que protestante, porque yo, por ejemplo, tengo conocidos con los que trato muy bien que son protestantes, los respeto en el sentido de como seres humanos, pero César Vidal es absurdamente anticatólico. El discurso que adquirió este señor pareciera que hubiese sido imbuido, empujado por un personaje como César Vidal, que ha escrito libros en contra de los papas, cada vez que abre la boca es en contra de la Iglesia Católica. Esperemos que pasen los días, que pasen las semanas, a ver, yo estoy casi seguro que van a encontrar ustedes el tema de la relación entre Fernando Casanova y César Vidal. Es el mismo discurso, increíblemente el mismo discurso. Lamentable, se nos ha alargado un poco la transmisión. Vamos a escuchar solo un poco más, 2 minutos más, y el resto, bueno, yo hice un short casi short, un poquito más largo que un short, porque fue como de 1 minuto y medio, que está en este mismo canal, refutando en 1 minuto y medio esta
transmisión de 27 minutos de Fernando Casanova. Voy a dejar solamente 2 minutos más y cerramos el en vivo. Ni existe la sucesión papal desde Pedro, ni la infalibilidad del Papa, ni tampoco la sucesión apostólica tal y como lo establece la Iglesia Católica Romana. La sucesión apostólica estará según lo que se invente este señor. Es decir, la sucesión apostólica es la conservación del depósito de la fe, de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo que no, que eso ya no. Póngase a pensar. ¿Por qué debemos dar como legítimos a muchos supuestos sucesores que debieron haber sido nombrados con las condiciones establecidas para ellos, según lo ordena Dios mismo, a través de San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16? Pero si incluso... Miremos rápidamente ese texto, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 16. Dice: ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles, los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, etcétera. Aparentarán tener piedad, pero en la práctica renegarán de su eficacia. Guárdate también de ellos. Bueno, nos estamos guardando de Fernando Casanova. A estos pertenecen los que se introducen en las casas y conquistan las mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones y que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Basta el 16. Del mismo modo que Janes y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad, son personas de mente corrompida, descalificada. Bueno, ya estoy entendiendo qué es lo que quiso decir acá él. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste. Recuerda que desde niño conoces las sagradas letras, ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ahí lo que él quiso decir es que para escoger, venga, lo volvemos a oír ese pedacito anterior. Dar como legítimos a muchos supuestos sucesores que debieron haber sido nombrados con las condiciones establecidas para ellos, según lo ordena Dios mismo, a través de San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16. Ahí San Pablo no está diciendo cómo escojan al sucesor de Pedro. Eso es falso. Ahí está hablando en un criterio de discernimiento de cómo serán los hombres en los últimos días. Eso es otra cosa muy distinta. Ahora, ¿quién escogió a Pedro? Lo escogió nuestro Señor Jesucristo, que sabía que a pesar de sus negaciones, de sus errores, Él iba a asumir el papel que le delegó con dignidad. Si algún sucesor de Pedro que ha pasado en la historia, no asume su papel con dignidad, cada uno responde ante Dios. Pero él dice, no, es que tuvieron que haber sido escogidos, como dice San Pablo en 2 de Timoteo 3. No, eso no. Es decir, obviamente se supondría que se escogen personas virtuosas, personas que en medio de su pecado buscan servir al Señor. Claro, por supuesto que sí. Pero si la persona decide no seguir ese camino virtuoso, como repito, en la historia es evidente que ha pasado, pues esa persona responde ante Dios porque la delegación que tuvo fue bastante importante. ¿Eso no lo entiende el señor Fernando?
Pero si incluso para nombrar asistentes, o sea, para atender viudas y servir mesas, se debían verificar directa y personalmente sendos requerimientos, como se mira en Hechos capítulo 6, versículo 3. Sin embargo, a esto alguien me podría responder que debido a los retos actuales hay que acomodarse y cambiar las cosas. Él está falsificando una orden porque está diciendo los representantes deben escogerse, ya lo dije, según segunda de Timoteo, hechos tal. No, lo que dice ahí es de cómo van a ser los hombres al final de los tiempos, refiriéndose a Timoteo, que es evidente, lo estamos viendo con muchas personas que representan las ideas woke y progresistas en el mundo. Al interior de la iglesia hay ministerios, muchos ministerios, y hay gente que busca en sus luchas interiores ser ejemplar. Unos lo logran, otros no tanto. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en esos casos? Como a Fernando no le parece que haya seres humanos imperfectos y que de pronto no logran los niveles que a él le interesa, ¿los sacamos corriendo o qué hacemos? Lo que yo respondo, basado en eso mismo, ahora tenemos una tolerancia y hasta contubernio con la perversión progre, el wokismo. Porque supuestamente hay que actualizarse y lo revelado por Dios en tal o cual asunto ya no está vigente, porque son otros tiempos, tú sabes. Y basado. Eso que acaba de decir este señor no es cierto. La iglesia en ningún documento dice, como ya pasamos otros tiempos, entonces vamos a hacer X, Y, Z, W. Eso no está ni en el magisterio, ni en la sucesión apostólica, ni en la tradición, ni en la palabra. Eso no es cierto. Institucionalmente no es cierto. Si hubiese algún laico, sacerdote, obispo, etcétera, que lo dijera, bueno, ya miremos esos casos puntuales, pero que la iglesia diga eso es falso. Y basado en ese mismo principio de cambio conveniente y mayor comodidad, le pueden privar la copa de la Eucaristía a los fieles, los cuales son los que siempre, los fieles son los que siempre terminan privados de su derecho a ser asistidos pastoral y sacramentalmente como lo dispuso el Señor Jesucristo y tal como se acostumbraba hasta que el Concilio de Constanza cambió la norma establecida por el Señor en la institución de la Eucaristía y lo hicieron en el siglo XV. Entonces ahora viene, es un revuelto, es un sancocho, como decimos en mi país. Estaba hablando de una cosa que era, comillas, cómo se escogen a los servidores, que no lo dicen los textos que él menciona, habla de cómo serán los hombres al final de los tiempos y que nos cuidemos de ellos. Y ahora dice que nos cambiaron la Eucaristía. La Eucaristía, vean ustedes la gracia tan grande que tiene la Iglesia Católica, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros podemos hablar de un linaje de quienes recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como cuando se dice se casó don Pedro Jiménez con doña Julieta Arboleda, entonces el linaje es Jiménez Arboleda. Nosotros que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrada por los sacerdotes, por los santos sacerdotes, y cuando digo santos sacerdotes me refiero a la vocación que han sido llamados, independientemente de sus errores humanos,
tienen la gracia, independientemente de sus errores humanos, tienen la gracia de consagrar. Y consagran y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, el linaje de Cristo. Dentro de esa sucesión apostólica, la iglesia conserva el linaje de Cristo, su cuerpo y su sangre que nos es dado. Y ahora resulta que él dice que no, que no. Curioso que dice que en el siglo XV, siglo de, o previo a Lutero. Pero si es que ellos mismos reconocen que el sacramento de la Eucaristía se significa mejor y más plenamente mediante la participación con las dos especies. Miren, hay que reconocer, lo reconozco, que excepciones a la norma divina de comulgar tanto el cuerpo como la sangre del Señor pudiera variarse en ocasiones graves y extremas. Pero, ¿por qué han convertido en uso y costumbre lo que deben ser poquísimas excepciones puntuales y de radical urgencia? O sea, él se puso bravo ahora porque, como en ese sancocho de cosas que está diciendo, ahora le molestó no recibir, según lo que le entiendo, el pan y el vino como cuerpo y sangre de Cristo, sino que en muchas iglesias me refiero parroquias, nos dan la hostia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso sí era solo en algunos momentos particulares? Es lo que le entiendo que está diciendo. ¿Ustedes han visto los milagros eucarísticos ahora que está tan en boga San Carlo Acuti? En los milagros eucarísticos, en la hostia, muchas de esas hostias se revela la sangre. Es decir, cuando nos dan la hostia, estamos recibiendo el cuerpo que va contenido de la sangre de Cristo. Entiendo que este señor en su, comillas, conversión, tuvo una vivencia relacionada con eso. Ya él no cree que en el cuerpo está la sangre. Milagros como el del anciano, que es una hostia que contiene sangre. Ya no, él necesita que sea el pan y el vino, y la iglesia cometió una falta porque ya no nos dan pan y vino, ¿no? Hay iglesias donde dan pan y vino, hay otras donde dan el pan que contiene el vino, él ya no lo reconoce. Bueno, el tema se nos alargó bastante más de lo que nunca pensamos. Este video del señor Casanova es público. Nosotros hicimos un análisis bastante largo, la verdad. Escuchamos a varios sacerdotes. Ahí ustedes están viendo que precisamente lo que el texto que él citaba se le cumple a él. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 16. Y con esto finalizo. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y religiosos, desnaturalizados, implacables. Es implacable. ¿Cómo es que no nos dan el pan y la sangre, el cuerpo? Calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios. Aparentarán tener piedad, pero en la práctica renegarán de su eficacia. Guárdate también de ellos.
Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Eso, tristemente para el señor Fernando Casanova, que lo que escribe en sus redes es tal cual lo que dice en este texto. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Suscríbanse a nuestro canal, sigamos defendiendo la fe, la verdad, sigamos adelante sin temor, pero ahora con este ejemplo de una persona que muchos vimos en algún momento en la televisión desempeñando una labor apologética, sepamos que todos somos débiles, que todos somos carne, que todos necesitamos de Dios y clamémosle que nos sostenga en estos tiempos para que con humildad respetemos al Señor, a su iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Quiero pedirles un favor, suscríbanse a este canal, suscríbanse a mi canal, ayúdenme a darle like para que llegue a más gente, ayúdenme a reenviar este enlace y de esta manera podremos dar a conocer estas verdades que que a todos Dios, como dice Jorge Rondón, nos conceda la perseverancia final en la fe. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y que sigamos en esta batalla que es no de un ratico, sino de todos los días. Muchísimas gracias a ustedes por participar de este programa. Un saludo a Viviana Monetti. Gracias mil y felicitaciones por el desmontaje de una herejía. Recemos porque no dañe a fieles con poca fe. Ángela Peña, gracias Samuel por aclarar esta posición de este señor frente a la Iglesia Católica que genera tanta confusión. Gloria Fernández, eso está escrito, muchos se irán engañados, Dios tenga misericordia de ellos. Narcisa Jiménez, nosotros los católicos nos tenemos que preguntar ¿por qué solo a la Iglesia Católica quiere el chamusco destruir? ¿Por qué no siguen a las sectas? Rosa, soy nueva en tu canal y soy nueva seguidora. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, que descansen. Saludos, Viviana, a toda la amada Argentina y a todos los hermanos de los diferentes países que nos acompañaron en esta noche. Una noche de viernes cultural religioso. Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias.